las advertencias que podemos hallar en las epístolas referente a todo lo que tiene que ver con la salvación. Recuerde que estamos en eso, la salvación. Entonces vamos a comenzar a estudiar ahora cada vez más profundo y vamos a ir entendiendo todo lo que la palabra nos enseña en cuanto al tema de la salvación y nos vamos a ir introduciendo en varios aspectos, hermano. Amén. Así que quiero que me acompañen. Vamos a comenzar con las advertencias de las epístolas y vamos a tomar bastante el libro de Hebreos, donde pareciera que hay ciertas inquietudes, también el libro romano, donde pareciera también que hay ciertas inquietudes, y vamos a ver qué es lo que dice la Escritura a través de aquello. Amén, hermano. Así que estamos, gracias a Dios, ya saliendo al aire por la radio. No podemos dejar sin la palabra a los hermanos también que se conectan a esta hora. Que Dios los bendiga. Ahora creo que estamos saliendo perfecto. Bien, hermano. Vamos a ir al libro de Romanos, capítulo 11, versículo 22. Bien. Romanos, capítulo 11, versículo 22. Bien, sería el 11 del 19 al 22, pero sí, leamos del 19 al 22. Amén. Romanos capítulo 11, versículo 19 al 22, y leo así, en el nombre poderoso de Jesús. La iglesia dice, amén. Dice, pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios, la severidad ciertamente para los que cayeron, pero la bondad para contigo. Proveyó si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Bien, vamos a ir estudiando así texto, hermanos, y que vamos a ir viendo esta advertencia. Bueno, aquí obviamente entendemos que hay un llamado de Dios al pueblo cristiano a través de la boca del apóstol Pablo, pero lo que tendríamos que tomar en cuenta primero, que como Dios, como los israelitas, que no entraron a la tierra prometida, porque recuerde que ellos no entraron a la tierra prometida, aquellos que realmente salieron de Egipto. Los que entraron fue una nueva generación, y eso muchas veces no se explica. Pareciera que todo el pueblo de Israel hizo lo que quiso y en pocas palabras igual llegó a la tierra prometida, y no fue así. Porque si somos concisos y somos claros con la palabra, el pueblo de Israel no llegó a la tierra prometida. Los que llegaron fueron la generación posterior. Recuerden que estuvieron 40 años y cada generación dura 40 años. Quiere decir que toda una generación nueva nació, y obviamente quiere decir que no fueron los israelitas que salieron de Egipto los que entraron a la tierra prometida, que es un punto muy importante detallar, porque escucho a muchos pastores, por eso es la apreciación, que no dicen estos datos, porque pareciera que su discurso es tan monótono y es tan, en pocas palabras, es como una fotocopia de lo que escucharon de otros, pero no se ponen a analizar realmente la profundidad de lo que el apóstol Pablo en cuanto a esta advertencia no hace a cada uno de nosotros. Aquí, hermano, entendemos claramente que los israelitas no entraron a la tierra prometida. Recuérdese que entró otra generación. Así también nosotros, dice el apóstol Pablo, que hemos sido llamados a vida eterna, no escaparemos. Y esto es sumamente claro. Ahí está el ejemplo. Acá no está dando ninguna autoridad celestial al pueblo de Israel como lo intocable. No. Él está poniéndolo como un ejemplo de que no alcanzaron la tierra prometida y por tanto nosotros tampoco, que hemos sido llamados a vida eterna, escaparemos. ¿Por qué? Porque si nosotros decidimos apartarnos de Dios, no vamos a llegar al reino de los cielos. Y eso tenemos que tenerlo bien en cuenta. Por eso que la primera advertencia que nosotros podemos notar en las epístolas es la de Romanos capítulo 11, verso 22, cuando dice que la bondad de Dios, si continuamos en su bondad. A ver, en pocas palabras, acá no está hablando de que la salvación, como en el caso de Israel, que a pesar de lo que hicieron, llegaron a la tierra prometida, no es así el caso. Ahí a donde está el contexto equivocado de la palabra. Por eso que muchas veces, hermano, tristemente podemos ver a predicadores que comienzan a hablar sobre partes o ciertas
digamos, frases que el apóstol Pablo utilizó para poder explicar, pero lo hace con un contexto totalmente equivocado. Porque tenemos que entender, hermano, que cuando nosotros leemos sobre Israel y sobre quienes creemos, aquí Pablo es bastante claro. Dice, pero tú por la fe estás en pie. Ni siquiera habla de otra cosa, sino que por la fe. Bueno, ya hemos entendido lo que dice el libro de Efesios capítulo 2, donde dice que por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, sino es don de Dios. ¿Se entiende? Por gracia sois salvos por medio de la fe. En pocas palabras, si no hay fe, no hay salvación tampoco. Si no permanecemos en la fe, tampoco vamos a estar en pie. Pero tú por la fe estás en pie. Digamos, esa es la primera advertencia, entender que nuestra fe debe ser continua, no debe ser una fe en la cual, como muchos se ensoberbecen, en el caso de decir, yo soy salvo porque ya Cristo salvó mi vida en la cruz del Calvario y eso lo selló completamente, eso es ser soberbio. En pocas palabras, decir, yo a pesar de todo ya soy salvo. Y es lo que pasó con el pueblo de Israel. La soberbia de ellos en su corazón los llevó a levantar otros dioses y a poder honrar al becerro de oro. ¿Por qué? Porque en su corazón había un gran Dios que ya eran ellos mismos. Ese es el gran problema. Porque ellos querían un Dios como Moisés, el que lo llevaba a Jehová Dios, o a Yahweh, como usted quiera decirle, o al Dios Todopoderoso. Para ellos no era tan importante Dios, sino que por lo tanto ellos dependían mucho del hombre. Digamos, era la imagen de ellos mismos. Si no estaba Moisés, para ellos tampoco estaba Dios. Entonces, obviamente aquí Pablo dice claramente que por su incredulidad fueron desgajadas. ¿Se recuerdan cuando Jesús, en los evangelios, está frente a los discípulos, y en el caso de que en ese momento, amado hermano, tenían que echar fuera un demonio, y la incredulidad, incluso de los mismos discípulos, impidió que se hiciera tal acto de liberación del demonio que había en esa persona. Y incluso Jesús dijo, generación perversa e incrédula. En pocas palabras, hermano, también en una oportunidad entró a otro pueblo, donde la incredulidad era tan grande que no se pudo efectuar ningún milagro, dice Jesús en ese lugar. Entonces, cuando vemos incredulidad, también estamos viendo el factor de la soberbia. Una persona que es incrédula es una persona que depende de sí mismo. Entonces, esa parte es la que nosotros tenemos que tomar como la advertencia que Pablo está citando en este lugar. Dice, pero tú, por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, no las perdonó, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para los que cayeron. Dese cuenta que dijo para los que cayeron. Quiere decir que no siguieron avanzando, estos cayeron. Pero la bondad para contigo proveyó si permaneces. Escuche bien esto. En esa bondad, pues de otra manera, tú también serás cortado. Esto es sumamente importante entenderlo. Este pasaje, hermano, se refiere a la gente que por la fe permanecen. Por la fe. Para ellos, para aquellos de nosotros que estamos de pie, por la fe. En pocas palabras, la bondad de Dios está sobre nosotros. Eso lo tenemos que entender. Es la bondad de Dios. Por eso la Escritura dice en el libro de los Efesios capítulo 4, versículo 5, que hay una fe, un Señor y un bautismo. Porque es sumamente importante la fe. Aquí no es solamente el sacrificio de Cristo la que nos da la salvación. Esa es la parte importante para nosotros ser parte de esta salvación. Pero la fe es la que nos introduce esa salvación por gratitud. Que es la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, la advertencia que es muy clara. Que si nosotros permanecemos en la fe. El gran problema hoy de la iglesia pareciera que su fe es bastante vana o vaga. Su fe realmente, hermano, no tiene esa condición de entender que el que proveyó esa salvación fue Cristo. Aquí, hermano, por esto podemos encontrar la palabra proveyó que no es incondicional. Mire, como la tienen otras traducciones, claramente introducen una condición, una declaración condicional. ¿Cuál es esa condición? Que continuemos en su bondad. Digamos, la salvación digamos, a pesar de que lo que tú hagas va a permanecer la salvación en ti. No, no es incondicional.
es condicional. Hay condiciones, y la condición es que si continuamos en su bondad, eso es parte de la gratitud de nuestro corazón. Por eso Israel aparece representado de una manera que el apóstol Pablo nos quiere hacer entender a nosotros que los que permanezcamos en la fe, vamos a ser los que vamos a permanecer también en la salvación. Entonces, hermano, si nosotros abandonamos esta bondad y ya no continuamos con Dios, entonces la respuesta que la palabra da es clara: nosotros también seremos cortados. O sea, este es un tema bien complejo y a veces quieren tomar el libro romano como una excusa para decir que la salvación no se pierde por ningún caso. Cuando acá realmente la alusión del apóstol Pablo es poner como ejemplo al pueblo de Israel, que no alcanzó la tierra prometida. Ese pueblo que salió, que vio los grandes milagros, se dio cuenta de todo lo que vivió el pueblo de Israel. Esa generación que vio a Moisés actuar a través de una vara y que Dios lo empezó a respaldar. Esa generación que vio abrirse de par en par el mar. Esa generación que vio cómo Dios envió columnas de fuego. Esa generación que recibió las leyes. Esa generación que tenía un hombre que lo llevó por delante con el buen consejo de Dios. Esa generación cayó toda. Toda cayó. Ahí vemos que la condición de ellos, ¿cuál era? Permanecer en la bondad, en la gratitud de lo que Dios había hecho por ellos. Por eso la Biblia dice, por gracia sois salvos. Esto no es de vosotros, ¿cierto? Esto es un regalo de Dios, porque lo que tú regalas lo agradeces, ¿o no? Cuando a ti alguien te da un regalo, tú vives eternamente agradecido, independiente del regalo que haya sido el que te hayan dado. Tú agradeces porque la gratitud nace producto ¿de qué? Del obsequio, del regalo. Y la iglesia no ha entendido que nosotros hemos sido totalmente regaloneados por Dios. Con un regalo eterno, un regalo que se llama la salvación. Un regalo que por medio de su bondad, si permanecemos en su bondad, seremos salvos y no seremos cortados. Hay cosas, hermano, que a veces no entendemos, que hay límites que determinan si uno está o no en la fe. Lo podemos ver en lo que Pablo dice en la segunda carta de Corintios capítulo 13 versículo 5. Y esto es lo que la gente no entiende, por eso que alguien no me puede decir a mí que no tiene fe, entonces no tiene a Dios. Es tan simple como eso. Porque ¿cómo no va a tener fe? ¿Cómo creyó? Ese es el tema. Segunda de Corintios capítulo 13 verso 5 dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Dese cuenta, si alguien dice que tú no tienes fe, entonces está reprobado, no tiene a Cristo. Los que tienen a Cristo son los que tienen la fe puesta en Él, en su bondad, en la gratitud que nos lleva a servirlo. Con esto, hermano, es evidente que puede suceder que un cristiano ya no esté en la fe. Es muy evidente esto, que ya no esté en la fe. Esto es que la abandone implícita o explícitamente. Decisión voluntaria. Si no fuera así, no habría razón para que Pablo nos dijera que nos examináramos a nosotros mismos si estamos en la fe. ¿Para qué? Si ya somos salvos, siempre salvos. ¿Para qué? Si ya Cristo hizo todo por nosotros en la cruz del Calvario. ¿Para qué preguntarse por la fe si la fe ya es algo que ha sido dado por Dios gratuitamente y por lo tanto es inamovible de nuestra vida? ¿Para qué Pablo va a hacer que los cristianos se examinen? ¿Para qué? Es ridículo. Es ridículo. Si no fuera así, hermano, Pablo no habría dado estos argumentos, estas advertencias. Examinaos en la fe. Probaos a vosotros mismos. La invitación es a nosotros, no es preguntarle a Dios si estás en sus caminos, es preguntarte a ti mismo si tú estás en los caminos. ¿Qué mejor que preguntarnos a nosotros mismos si estamos en la fe? Es tremendo esto lo que dice Pablo, una advertencia de las epístolas. Tal vez es por eso que lo encontramos a él y a Bernabé en Hechos capítulo 14, versos 21 y 22, haciendo lo siguiente. Vaya siguiéndome con toda esta advertencia. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de ¿quién? De los discípulos, confirmando los ánimos de los discípulos
exhortándoles a que permaneciesen en la fe. ¿Por qué habría que permanecer si estás seguro en Cristo? ¿Se da cuenta que se malinterpreta el término ¿estás seguro en Cristo? Porque acá el apóstol Pablo dice, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Entonces es sumamente importante tomar en cuenta esta advertencia que desde luego, si el apóstol Pablo, hermano, no estuviera enfocando sobre el cuidado o el continuar en la fe, ¿para qué? Le dice a los discípulos, aquellos que estaban creyendo, ¿por qué la solicitud de poder llegar a encontrarse con los que estaban en Listra, en Ícono y Antioquía para confirmar los ánimos de cada uno de ellos? ¿Para qué? Si con que les dijeran una epístola, tranquilos, si están seguros en Cristo, ¿de qué se preocupan si ya son salvos? No fue esa la intención de Pablo con Bernabé. Había preocupación, exhortándoles a que permaneciesen en la fe. No tendría caso, hermano, que los apóstoles exhortaron a los creyentes a continuar en la fe. No tendría caso, no tendría sentido. Si no existiera la posibilidad de descontinuar en la fe, de abandonar la fe. A ver, cuando usted continúa es porque permanece, cuando usted descontinúa es porque usted decide salirse. En pocas palabras, hermano, la advertencia aquí es continuar en la fe, permanecer en la fe. Por lo tanto, ¿es posible para el creyente descontinuar en la fe? Por supuesto. ¿Descontinuar en la bondad de Dios? Por supuesto que sí. Entonces, ¿qué pasaría en tal caso si yo no permanezco en la fe? Romanos 11:22 nos dio una respuesta en términos muy claros. Dice que será cortado. Dice que será cortado. Estos hombres que hablan sobre la salvación, sobre los 5 puntos del tulip, que vendría siendo la argumentación de Juan Calvino para decir que la salvación no se perdía por ningún caso, está totalmente fuera del contexto de la palabra. Porque nosotros no tenemos una salvación, hermano querido, que no tengamos que cuidar claramente y proteger y valorar de tal forma que no la perdamos. Por supuesto que sí. Nosotros podemos descontinuar nuestro camino en la fe. Sí, por supuesto que sí. Si Dios no obliga a nadie a seguirlo. Dios no obliga a nadie. Dios no necesita estar escogiendo a 3 o 4 que lo sirvan y a 3 o 4 que no lo sirvan. Dios no necesita eso. Dios busca que se le ame. Y el amor es voluntario. Jesús dijo exactamente lo mismo sobre aquellos que no permanecen en Él, o que no permanezcan en Él. En Juan capítulo 15, versículo 1 al 2 y luego el 6 dice, yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Acá una vez más dice que lo va a quitar el que no lleva fruto. Esto es, lo cortará, para que lo entiendan de otra manera. Y todo aquel que lleva fruto, que dice, lo limpiará, para que lleve más fruto. Es como lo que dice el apóstol Pablo, que la palabra nos limpia. Obviamente en este caminar vamos a cometer errores, vamos a cometer pecados, vamos a fallar. Pero si permanecemos entendiendo que por medio de Dios somos sostenidos, que hace la palabra nos va limpiando. ¿Me entiende? El verso 6 dice, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará y se secará y lo recogen y lo echan en el fuego y arden, ¿o no? Claramente, acá habla claramente de aquellos que no permanecen. No permanecen. Entonces, ser cortado o quitado no es algo imposible, así como varias personas nos han hecho creer, pero sí una seria posibilidad que se materializará para cualquiera que no permanezca en la vid de acuerdo a las palabras de Juan. Esto es serio. O descontinúen su camino en la fe. Eso también hay que tenerlo muy claro. También descontinúen la bondad de Dios en su vida, como dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 12. Entonces es sumamente importante, hermano, entender esto. Disculpe, capítulo 11 Romanos, que hemos leído. Entonces,
Esto, hermano, es una de las advertencias que yo encontré en la palabra. Es una advertencia que es clara, que es concisa, digamos, acá no podemos tener un doble discurso, es sumamente claro acá. Seremos cortados si no permanecemos. No, hay otra posibilidad. Es una gran advertencia, agradecido por el apóstol Pablo. Sigamos con otra advertencia, vamos a Colosenses capítulo 1, verso 21 al 23. Miren lo que dice la Escritura. En Colosenses capítulo 1, verso 21 al 23, vamos a ir leyendo varias advertencias que vamos a encontrar en la palabra. ¿Qué dice la Escritura? Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin movernos de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Acá la advertencia, ¿cuál sería? Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído. Acá hay un movimiento. Digamos, de esto nos podemos apartar. Por supuesto que sí. Sin duda, hermano, Cristo nos ha reconciliado con Dios en su cuerpo de carne a través de su muerte, para presentarnos santos y sin mancha. Pero esto no es incondicional, porque de nuevo vemos ahí vemos que hay una condición, la cual se debe mantener para que esas maravillosas verdades se vuelvan una realidad completa en nosotros en el día del Señor. ¿Cuál es esa condición? Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, sin moveros de la esperanza del Evangelio. Ahí está la advertencia, que hay que permanecer. Hay que permanecer. Acá una vez más podemos ver, hermano, y observar ese permanecer en la fe. ¿Se puede dejar de estar en la fe? Por supuesto, por eso el cuidado, por eso la advertencia. Vimos en Romanos 11, hermano, que si no continuamos en su bondad seremos cortados. Ahí dice claramente eso. Lo mismo vemos aquí. Si no continuamos en la fe, esto es, si salimos de este camino, entonces no seremos contados entre aquellos a los cuales Él presentará como santos sin mancha y aprobados. Obvio. ¿Cómo va a presentar a alguien que se fue como santo? ¿Cómo va a presentar a alguien el Señor como santo si decidió apartarse del camino santo? Es imposible. Y después decir que permanece aún en la fe o que aún es salvo, porque un día hizo una confesión de fe o creyó, en pocas palabras, supuestamente en Cristo. Si habría creído, habría estado entre nosotros y habría permanecido a pesar de todos sus errores. Como también la epístola de los Hebreos nos dice, en Hebreos 12:14, seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Solo la gente santa verá al Señor y tendrá vida eterna. Bien, para que lo tenga claro. Y solo Cristo puede presentarnos de ese modo. ¿Pero cuándo? Cuando permanezcamos fundados, permanezcamos firmes en la fe y sin movernos de la esperanza del Evangelio. La única manera que Cristo nos presente es santo. No hay forma que nosotros seamos santos por nosotros mismos o por mérito humano. Alguien nos tiene que presentar limpios delante del Padre. Y eso lo hace Jesús. ¿Pero cuál es la condición? Que permanezcamos en la fe. ¿Por qué Él tendría la obligación de presentarnos santos y limpios si realmente no lo somos porque no hemos permanecido en la fe? Hay que permanecer en la fe, hermano. Por eso que Pablo, el otro día conversábamos, que una de las advertencias también que él daba es que él corrió la fe, ¿cierto? Que él corrió, él quería alcanzar una meta. Como un atleta da un ejemplo, es necesario que hay que correr legítimamente. Un atleta corre legítimamente. El apóstol Pablo habla sobre la carrera de la fe. Es más bien una carrera que se debe correr y una batalla que se debe de luchar. Hay que entenderlo así. Esto queda claro con lo que Pablo dijo e instruyó, como lo vemos claramente en el libro de Timoteo. Miren, nosotros vamos a 1 Timoteo, capítulo 6,
versículo 11 al 12. Y acá podemos ver también otra advertencia. Pablo acá es sumamente claro, hermano. En 1 Timoteo capítulo 6, verso 11 al 12 dice: mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas, y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe, echando mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. De esta instrucción, hermano, se vuelven evidentes dos cosas. Se las enumeré acá, para que vayamos en orden. Primeramente, la fe es sin duda una batalla. La batalla de la fe. Pelea la buena batalla ¿de qué? De la fe. ¿Vio? La fe es una batalla. Así lo dijo Pablo y le creo a Pablo absolutamente. 2, somos llamados a vida eterna, pero también tenemos que echarle mano. ¿Ha entendido usted alguna vez eso? Cuando el apóstol Pablo dice, echa mano de la vida eterna. Bien, le traduje la palabra, hermano. La palabra griega traducida como echar mano, aquí es la palabra epilabou, y significa atrapar, tomar. Bien, en pocas palabras hemos sido llamados para vida eterna, pero eso no significa que la hemos atrapado ya. ¿Se entiende, no? Como que ya la tengamos segura. ¿Me entiende? Vamos corriendo tras ella. Esa es la diferencia. En pocas palabras, voy corriendo para ser salvo. Voy corriendo para alcanzar vida eterna. Echa a mano de la vida eterna. Atrapa, toma la vida eterna, está diciendo el apóstol Pablo. Y algunos creen que ya la tienen en las manos. Por eso hay estos sinvergüenza, hijos del diablo, que dicen que ya están sentados con Cristo. No sé si lo dirán figurativamente, no creo, porque yo creo que se la creen. Se la creen tanto que por eso que son tan hijos del diablo, por hermano. Por eso vemos que no son diferentes a nadie, son iguales. No hay ninguna motivación extra para servir al Señor. Son sumamente pasivos en su entrega, su dedicación a Dios, porque como ya lo hizo Cristo todo por ellos, ellos ya no predican porque tienen que predicar para alcanzar las almas del Evangelio, ellos predican porque lo tienen que hacer. Entonces no hay ninguna motivación, no hay ninguna gratitud detrás de sus hechos, de sus actos para con Dios. Entonces, hermano, acá Pablo dice, echa mano de la vida eterna, atrápala, tómala. En pocas palabras, ve tras ella. Como dice en 1 Corintios capítulo 15, verso 2, sois salvos si esto es, hermano, si estamos en el proceso de ¿qué? ¿En qué proceso estamos? Mire, como dice 1 Corintios capítulo 15, versículo 2. Se lo voy a leer, hermano, de un minutito. Este no lo anoté acá. Da un minutito que se lo... Aquí está. 1 Corintios capítulo 15, versículo 2. Dice la palabra del Señor, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Que dice acá la Escritura es algo pero sumamente importante. Por lo cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, retenerla, ¿cierto? Atraparla en pocas palabras, échale la mano de lo que ya se te predicó, mantente en aquello, atrápalo. Vamos corriendo tras esa salvación. Vamos luchando para poder alcanzar ser salvo. Eso es humildad, eso es sencillez, es entender como decía Pablo, yo siendo heraldo para otros no vaya a ser eliminado, eso es humildad, eso es gratitud, eso es entender que fue la bondad de Dios, no mis méritos personales. La arrogancia no puede estar en la vida del creyente, hermano, eso no puede estar con nosotros. Tenemos que vernos como que si no fuéramos salvos y como que estuviéramos ya prácticamente rozando las llamas del infierno más que arriba en el cielo sentado. Eso es lo que tenemos que entender. Nuestra sencillez, entender que no hay forma ni manera que nosotros seamos salvos por méritos propios, sino que estamos luchando para alcanzar la salvación. Cristo por eso tuvo que hacer todo un trayecto para poder alcanzar la cruz del Calvario. No fue y se clavó de una, como algunos quieren llegar y sentarse en el cielo de una
vez por todas. Estamos en el proceso, hermano, de ser salvados. Estamos en ese proceso, corriendo hacia la vida eterna para atraparla. Pero Pablo no solo dio instrucciones, primero que nada aplicó esto a sí mismo, como él dice en Filipenses capítulo 3, versículo 8 al 15. Vamos a estudiar la palabra, hermano. Todavía, gracias a Dios, tengo tiempo. Pablo no solamente dio instrucciones, sino también lo aplicó a sí mismo. Mire, en Filipenses capítulo 3, verso 8 al 15 dice: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección. Mire, Pablo dice, si llegase a la resurrección de entre los muertos, si llegase. Y algunos dicen que ya están resucitando. Algunos ya se ven ahí. Pablo, si en alguna manera llegase la resurrección de entre los muertos, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello, atrapar aquello, para lo cual fui también asido, atrapado por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si una cosa sentí, esto también os lo revelará Dios. Tremendo, ¿no? Y hay gente que se siente con Cristo ya sentado arriba. Y Pablo dice, y pone todo como en interrogación, como en duda, no dudando en ningún momento de que su entrega, su dedicación, su servicio a Dios va a ser en pocas palabras en vano, no. Poniendo la característica primordial que debemos tener: humildad, sencillez, servir a Dios como que no fuéramos dignos de la salvación. Por eso esta doctrina de este hijo del diablo, Juan Calvino, que lo parió el mismo, ese lo parió el diablo. Nadie más lo puede haber parido, de verdad se lo digo. Porque los hijos de Dios son engendrados por Cristo. A ese lo parió el diablo. Juan Calvino, todos estos predicadores que hoy tenemos predicando esta doctrina. Y así de tajante me voy a empezar a poner, hermano. Yo no voy a poner intransigente. Yo escuché a un hombre que es llamado Agustín Laje, y uno se siente avergonzado a veces porque él no profesa el evangelio como nosotros, pero sí cree en Dios, pero no lo profesa como nosotros, pero tiene unos pantalones, amor, hermano, disculpe, tiene unos pantalones para poder de alguna manera transmitir verdades que a nosotros nos cuesta tanto decir, ¿o no? Hay tantas cosas que a nosotros muchas veces nos cuesta transmitir o decir con la severidad o con la profundidad o con el compromiso que debemos decir. Y Agustín Laje decía claramente que él no va a ceder su batalla cultural. En pocas palabras, él no va a ceder esa entrega por la verdad. Entonces, nosotros, ¿qué tenemos que tomar en cuenta? Todas estas cosas. Que si Pablo tuvo esa condición de poder decir las cosas por su nombre, él no tomaba jamás en consideración el hecho de que tuviera un caminar perfecto de entrega, de dedicación, de a lo mejor de un deseo de poder servir a Dios de una característica que era inigual, digamos, no había manera que alguien se comparara con Pablo en su entrega, en su dedicación. Entonces, hermano, aquí Pablo está transmitiendo esa voluntad con ese deseo de poder hacer entender al creyente que tenemos que tomar en cuenta que hay que luchar por la salvación. Hay que luchar por ello. Hay que luchar por ello. Incluso, de nuevo, en 1 Corintios capítulo 9, verso 24 al 27, dice: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis.
Todo aquel que lucha, de todo se abstiene, ellos a la verdad para recibir una corona corruptible. Pero nosotros, una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otro, yo mismo venga a ser eliminado. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que entender. No vaya a ser heraldo, pero quizás para otros, pero él tenía algo muy importante en sí. Yo puedo ser eliminado, yo puedo ser quitado, yo puedo ser sacado, en pocas palabras, yo quizás no participe de la salvación. Es un tema sumamente importante entenderlo, hermano. Mire, como Pablo dijo en cuanto a sí mismo, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Aquí, hermano, lo que podemos ver es la imagen de Pablo, de un cristiano, que quizás nosotros podemos decir, este Pablo ya alcanzó su meta. Que en pocas palabras ya se sentó a descansar. Pero no es así. ¿Qué es lo que hace Pablo? Muestra lo contrario. La imagen que vemos de Pablo es la de un atleta corriendo hacia la meta. ¿Qué quiere decir? Que en ningún momento él dijo, me voy a detener. En ningún momento me voy a poner en una situación en la cual yo me sienta que ya estoy en el cielo. Pablo dice, ya no pretendo haberlo alcanzado ya. Entonces nosotros no he alcanzado esto, no pretendo haberlo alcanzado ya. Pablo dice, esto lo podemos ver, hermano, porque es la imagen de un buen guerrero que no golpea al aire, sino que golpea poniendo sus ojos ¿en qué? En la victoria, en el premio, esperándolo a él. A ver, yo siempre me pregunto una cosa, hermano, y esta es la imagen de la cual yo reflexionaba el día de hoy. Aquí Pablo, hermano, cuando habla de esta batalla, no está hablando de sus inicios como tal. No está hablando del hecho que por ser el apóstol que todos reconocemos que en su grandeza, en su llamado, tomó en cuenta algo tan importante, que era el servicio, era la entrega. Es algo que no podríamos cuestionar del apóstol Pablo. Pero la característica número uno de la advertencia que él está dando, el que está detrás de ¿qué? Del premio. Digamos, él avanza para el premio. Él no siente que el premio ya lo tiene en la mano. ¿Ha visto esos guerreros que cuando entran al ring, o esos boxeadores que muchas veces con su soberbia, uno comienza a sacar conclusiones y dice, bueno, ya por su soberbia perdió la pelea? ¿Por qué? Porque lamentablemente se subió como ganador. No esperó lucharla. No esperó obtenerla a través del esfuerzo, del sacrificio, quizás de la agonía de la misma pelea. Sino que él se subió ya con el cinturón puesto en su cintura y levantando sus manos al final de la pelea, proclamándose como vencedor. ¿Cuánta gente hay así? Ese es el evangelio que se está predicando hoy día. Que en pocas palabras hay personas que ya están salvas. Hay personas que ya se sienten en el cielo. Hay personas que lamentablemente están llevando su vida de tal forma que no se están comprometiendo con Dios porque no entienden la salvación de esa manera, sino la entienden como algo que ya alcanzaron, que ya obtuvieron. En 2 Timoteo, capítulo 4, versos 6 al 8, Pablo dice lo siguiente: porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo. ¿Por qué cree usted que dice Pablo juez justo? ¿Por qué no dice el galardonador justo? ¿Se ha puesto a meditar usted eso? ¿Por qué no puso Pablo acá? ¿Qué tiene que ver, hermano querido, un juez? Porque un juez justo, ¿qué es lo que hace? Valida tu carrera. Valida tu carrera. A ver, cuando alguien termina en los Juegos Olímpicos una disciplina, y esto lo leí, una disciplina,
tiene que pasar por el escrutinio ¿de qué? De un juez, que tiene que validar que todo lo que hizo va de acuerdo a las reglas. ¿Qué reglas? A las de la Olimpiada. Cuando ese juez valida que todo lo que hizo fue legítimo y está dentro de la regla, primeramente, ¿qué se le da? La puntuación de toda la disciplina que pudo haber ejercido o haber presentado en ese lugar. Y luego, eso le va a permitir a él alcanzar un premio. Primero, segundo, tercer lugar. Entonces, eso es lo que tenemos que entender. Entonces, aquí Jesús, hermano, vendría siendo aquel juez justo que en aquel día, y dice Pablo, no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Por qué lo presenta como juez? Porque él también habló de Jesús como un juez del tribunal de Cristo. Entonces, obviamente, no es llegar y pasar por el cielo, hay que pasar ¿por quién? Por el escrutinio ¿de quién? Del juez justo. El juez justo, ¿qué es lo que va a hacer? Va a tomar en consideración mi vida, haya hecho lo bueno o lo malo, estando en el cuerpo, ¿y qué es lo que va a hacer el Señor? Va a tomar la decisión correcta. Eso es lo que va a hacer. Él no va a poner en ningún momento, hermano, decir, bueno, llegaste al final mal o llegaste al principio bien. Él va a ser justo. Él va a poner en balanza el camino, mi trayecto, mi forma de servirlo, mi entrega, mi dedicación. Dice Pablo, no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Bien. Entonces, hermano, como vemos, para Pablo la fe es algo que necesita mantenerse, porque él dice, he guardado la fe. Dijo claramente esto. Obviamente, hermano, entonces la fe no es algo estático, algo que cuando se está en eso ya se considera como hecho o pensar que te puede relajar y automáticamente alcanzar la meta. No es así, de ninguna manera. Más bien para Pablo, la fe es la buena batalla que debe ser peleada y la carrera que hay que correr. La vida eterna no es algo que ya tenemos, es algo a lo que hemos sido llamados y estamos corriendo para alcanzarlo, para tomarlo con nuestras propias manos. Así hay que ver la salvación. La salvación muchas veces, hermano, ha sido un tema que hoy se cuestiona de una manera tremenda. Algunos pelean porque si se mantiene o se pierde. Yo no estoy aludiendo a ninguna de las dos partes, yo estoy diciendo lo que dice la Biblia en cuanto a la salvación. Las advertencias en cuanto a la salvación. El apóstol Pablo señala que al final de nuestras vidas tenemos que decir lo mismo que él dijo. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Que ninguno de nosotros considere que ya recibió el premio cuando Pablo mismo no se habría atrevido a pensar eso ni siquiera de sí mismo, sino hasta el final. Que todos corramos, hermano, la carrera de la fe como él lo hizo y vamos a imitarlo así como él mismo nos pide hacer en 1 Corintios capítulo 11, verso 1, que dice, ¿qué dice? Ser imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Bien. Eso es sumamente importante, hermano. Bueno, mucho todavía no se deciden quién escribió la carta de los Hebreos, pero yo me puedo atrever a decir que la carta de los Hebreos, haberla leído tantas veces, creo sin ninguna duda que es del apóstol Pablo. Bien, pero vamos a tomarla como la carta de los Hebreos. Bien, en la carta de los Hebreos, amado hermano, podemos encontrar también varias advertencias. Y vamos a ir directamente al capítulo 12, verso 22 al 25. Mire lo que dice la carta de los Hebreos. Leemos. Dice la Escritura. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos, que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada, que habla mejor que la de Abel. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon a aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desecháramos al que amonesta desde los cielos. Aquí, ¿cuál sería la advertencia?
mirad que no desechemos al que habla. ¿O no? Eso es lo que está diciendo el apóstol, el autor de los Hebreos. Porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, está haciendo referencia a quién? Moisés, ¿cierto? Mucho menos nosotros, si desecháramos al que amonesta desde los cielos. La epístola a los Hebreos, hermano, así como cada una de las otras epístolas, está dirigida, adivina a quién, a los creyentes. Por eso, cuando se usa la palabra ustedes, solo se puede referir a quién, a los creyentes. Y como quiera, la siguiente frase solo puede aplicar a quién, a los creyentes. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo. Aquí está haciendo alusión a quién, a los creyentes. Ninguno incrédulo ha venido o irá a la ciudad del Dios vivo. Hay que tenerlo claro. A menos de que, por supuesto, se haga creyente. Porque a muchos dicen que, en pocas palabras, esto es para los judíos. ¿Me entiendo, no? Pero la carta de los Hebreos era para judíos convertidos. Hebreos convertidos al cristianismo. Entonces esto va dirigido ¿a quién? A los creyentes. Bien, el autor se refiere claramente a los creyentes. Entonces, tomando el ejemplo de los israelitas, y como perecieron, advierte a su audiencia diciéndoles, mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desecháramos al que amonestaba desde los cielos, o al que amonesta desde los cielos. De nuevo vemos dos cosas muy evidentes en esta advertencia. Primero, un creyente, quien ha venido a la ciudad del Dios vivo, puede volverse y puede desechar ¿a quién? A Dios. Segundo, si lo hace, entonces la fe que alguna vez tuvo, pero que ya no tiene, no lo va a salvar, no lo va a salvar, todo lo contrario, tampoco lo va a hacer escapar. Eso es lo que tenemos que entender, hermano. Este es el ejemplo claro. También el ejemplo dado dice, todos los israelitas empezaron de acuerdo por la tierra prometida, pero en el camino casi todos se volvieron. ¿O no? Pero casi todos se volvieron, rechazando ¿a quién? A Dios y su plan. Pregunta, ¿les permitió Dios entrar a la tierra prometida por la cual había comenzado a andar y a la cual Dios los había originalmente llamado a entrar? No, no les permitió entrar. Aquellos que lo desecharon murieron, ¿dónde? En el desierto. Esto no es una analogía que yo les puedo dar o querer interpretar, sino una analogía que la palabra de Dios concerniente a aquellos que en el camino deciden darle la espalda a Dios, lo dice Dios en su palabra, digamos, no es algo que a mí se me ocurrió, acá no estoy sacando fuera de contexto la palabra, acá la escritura dice que ellos no quisieron escuchar al que les hablaba en la tierra. Como los israelitas, hermanos, los que se volvieron no entraron a la tierra prometida, no entraron. Así también nosotros hemos sido llamados a la vida eterna. No escaparemos, no entraremos en el reino prometido si en el camino decidimos darle la espalda ¿a quién? A Dios. Es sumamente importante entender esto, hermano. Acá hay otra advertencia, no es algo, como le digo, que podamos entrebuscar o entresacar de la Escritura. Es algo muy evidente, es algo que Dios nos está queriendo decir a través de la epístola. Si nosotros seguimos la carta de los Hebreos, ahora vamos a ir al capítulo 4, verso 1 al 3, y luego vamos a saltar al verso 9 al 12. Y vamos a leer este libro de Hebreos capítulo 4. Después voy a explicar el capítulo 6 y el capítulo 10 también, en más profundidad, pero vamos a entrar a esto para que lo podamos entender. Bien. Dice la Escritura, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. ¿Vio qué importante la fe? Pero los que hemos creído, entramos en el reposo, de la manera que dijo, por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Verso 9, por tanto, queda un reposo
para el pueblo de Dios. Porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones ¿de qué? Del corazón. Bien, entrar en aquel reposo, hermano querido, es obviamente una expresión, es lo que quiero sacar como deducción o claramente entender, es como una expresión alternativa para entrar en el reino de Dios siendo salvos, ¿cierto? Porque el mismo apóstol Pablo dice que dormiremos, entonces ahí estamos hablando de un reposo, de un descansar. Cuando uno va a dormir, ¿qué es lo que hace? Va a descansar. Bien, eso es lo que malinterpretan los testigos de Jehová. Pero nosotros lo entendemos claramente, que está hablando de que nosotros no vamos a participar de muerte porque somos creyentes. Los que mueren, los que están en pecado, los que están en Cristo viven. Eso es lo que dice la palabra. Entonces, hermano, quiero sacar claramente que la expresión aquí al reposo es para entrar en el reino de Dios siendo salvos, viviendo eternamente, hermano, con Cristo. Y eso tenemos que entenderlo. Es algo diseñado para aquellos de nosotros que hayamos creído. Ese es el plan de Dios original. Ese es el plan, el diseño de Dios para todo creyente. Y eso es exactamente lo que va a pasar a menos que alguien caiga por desobedecer a Dios. Eso es lo que tenemos que entender. Desechándolo, volviéndose de él, como los israelitas lo hicieron. Una vez más el ejemplo de los israelitas. Es por eso que el autor dice, procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. ¿Fueron obedientes los israelitas? No fueron obedientes, fueron desobedientes. Es interesante de nuevo ver la traducción del griego de la palabra procurar. Es la palabra espoudazo, lo cual significa esforzarse, apresurarse, o ponerse serio, ser solícito, ser diligente, esfuerzo, labor, estudio. Eso es lo que significa, hermano querido, la palabra griega espoudazo. Bien, que es la palabra, obviamente en español, procurar. Debemos procurar, debemos esforzarnos en entrar en el reposo de Dios. Así que entenderlo. Aquí queda claro que entrar en el reposo de Dios no es algo garantizado ni algo que sucede automáticamente, una vez y para siempre cuando uno cree por primera vez. Eso no es así. Son promesas que se tienen que llevar a cumplimiento. Más bien, es algo a lo que hay que darle diligencia para poder entrar, hermano. Eso es lo que tenemos que entender. Hay que esforzarse para poder alcanzar. Esto es lo que aquellos de la segunda y tercera categoría, ¿se acuerdan de la parábola del sembrador? ¿No hicieron? ¿Se acuerdan que hablamos de eso, de la parábola del sembrador? De aquellos que no hicieron, que no permanecieron. Y la palabra obviamente en sus corazones no dio fruto, porque ellos no permanecieron, porque vinieron tribulaciones, tentaciones, ¿y qué es lo que hicieron ellos? Arrancaron, se fueron. Entonces, hermano, acá tenemos que entender que más bien la imagen que obtenemos de Hebreos claramente nos lleva, nos encuadra perfectamente con la imagen del atleta del cual Pablo nos habla previamente en 1 Corintios 9, verso 24 al 27, que dice claramente, ¿no sabéis que los que corren en el estadio todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Correr de tal manera que lo obtengáis, porque todo aquel que lucha, de todos obtiene ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. ¿Se entiende, no? ¿Cómo la palabra de Dios se encaja en todo? Por eso yo le digo, para mí, la carta de los Hebreos la escribió Pablo, porque va acorde a todo esto. El verdadero creyente, hermano, trata de hacer algo bueno con su fe, procurando entrar en el reposo de Dios, procurando alcanzar la salvación, practicando la fe. Sí, por supuesto, obviamente con fallas, pero sin darse por vencido. ¿O no? Sin darse por vencido. Que todo lo hagamos y sigamos haciéndolo, ¿hasta dónde? Hasta el final.
No se trata de un periodo, hermano. Acá no se trata de quién es el más santo, el que es el menos santo. Acá se trata de permanecer, de perseverar, de pelear la buena batalla de la fe. Vamos a seguir estudiando otra advertencia en Hebreos capítulo 6, verso 4 al 9. Y me quedan un montón de advertencias más, hermano, pero vamos a ir avanzando, ¿bien? En Hebreos 6, 4 al 9, dice la Escritura: porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espino y abrojo es reprobada. Está próxima a ser maldecida, y su fin es el ser quemada. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de estas cosas, de cosas mejores, y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Acá hay que considerar tres preguntas, hermano, que obviamente tenemos que hacerlo. Primero, ¿habla este pasaje de creyentes? Es algo obvio, ¿cierto? ¿Que está hablando de qué? De creyentes, porque habla de aquellos que gustaron del don celestial y fueron partícipes del Espíritu Santo, y asimismo degustaron la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. Está hablando de creyentes. ¿Pueden incrédulos o farsantes, quienes engañan a otros pero no a Dios, ser partícipes del Espíritu Santo? Por supuesto que no. Los que reciben son los que son hijos, porque no pueden los farsantes, no pueden los incrédulos. Por lo tanto, queda claro que el pasaje va dirigido directamente ¿a quién? A los creyentes. Otras personas creen que no está dirigido esto a los creyentes. Segundo, implica este pasaje que tales personas, las que una vez fueron iluminadas y gustaron del don celestial y fueron hechas partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, ¿pueden recaer? Sí, eso es exactamente lo que dice el texto, que recayeron. ¿Pueden caer? Por supuesto que sí. Tercero, ¿qué pasará con aquellos que se aparten? Su fin se parecerá al del fin del mundo, que produce espino y abrojo y es reprobada. Está próxima a ser maldecida y su fin, el ser quemada. Vemos esas tres preguntas hay que contestarse, porque hay gente que dice que esta parte de la carta de los Hebreos no va dirigida a los creyentes, sino ¿a quién? A las personas que no son creyentes, a las incrédulas. Y no, esto va dirigido directamente a los creyentes. Lo anterior es de nuevo, hermano, una fuerte advertencia para todos aquellos que empiezan o empezaron la carrera de la fe. Empezar la carrera es grandioso, hermano, pero debemos correrla hasta el final, y eso es lo que tenemos que entender. Apartarse de la fe, el volverse, ¿cierto?, abandonando la carrera, abandonando a Cristo, la vid, es algo que ninguno de nosotros debería hacer, por ninguna circunstancia, por ninguna circunstancia. Ahora, el pasaje pone en claro que es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento. En otras palabras, no hay camino de regreso para ellos. Y la razón viene en el mismo pasaje. Crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole ¿a qué? A vituperio. Mire, vamos a leer un poquito más, a entender un poquito más esto del imposible, ¿cierto? La mayoría, hermano, de los casos de recaída pueden ser perdonados, por supuesto que sí, ¿cierto? Porque el único pecado imperdonable, ¿cuál es? La blasfemia contra el Espíritu Santo. Quiere decir que toda recaída puede ser perdonada cuando hay verdadero arrepentimiento y obviamente se vuelven a Dios. Sin embargo, esto, en este caso, es diferente. Cuando la Escritura dice que es imposible,
dice el pasaje, que estas personas, hermano, no se renuevan para arrepentimiento. A ver, en este caso, hermano, acá estamos viendo el ejemplo de una persona que decidió volverse atrás, que decidió recaer. En pocas palabras, es una persona que decidió absolutamente decir: no vuelvo nunca más al Evangelio, o no quiero servir nunca más a Dios, por los motivos que hayan sido. Esta persona es imposible porque decidió crucificar a Cristo nuevamente. En pocas palabras, decir, bueno, independiente de lo que haya pasado, lo que haya sucedido, esa persona podría haberse acercado a Cristo para recibir el perdón, la bondad, la misericordia, el amor de Dios. Pero decidió soltarlo. Para Dios eso es una ofensa tremenda. Porque quiere decir que no entendió nunca la doctrina del perdón, no entendió nunca la doctrina del arrepentimiento, no entendió nunca la doctrina de la misericordia, no entendió nunca que realmente era Dios. Ese es el problema. Por eso que es imposible, porque esa persona entra en una terquedad, y aparte de una terquedad, está entrando en una situación donde están participando una vez más en la crucifixión de Cristo. Están exponiendo a vituperio a Cristo, es como poniéndolo en vergüenza delante de la gente. Como diciendo: ¿no te funcionó Cristo? ¿Me entiendo, no? Como decirle a la gente: ay, ¿qué pasó ahora que no está sirviendo a Dios? Poniendo a vituperio al Señor. En pocas palabras, exponiendo la vergüenza. Como diciendo: no me funcionó Cristo. Y no predicáis de misericordia, no tuvo misericordia de ti. Y no predicáis de amor, y no tuvo amor contigo. No predicáis de perdón, y no te perdono a ti. ¿Me comprendo, no? Ese es el problema. Por eso que aquí es imposible que los que recayeron sean iluminados nuevamente por el Espíritu Santo, porque ellos decidieron abandonar a Dios cuando Dios los podía haber acogido y haberlos ayudado. En pocas palabras, es la actitud de un malagradecido. Cuando tú buscas un camino distinto cuando tienes a Dios para que Él te pueda ayudar. ¿Me comprendo, no? Por eso que el imposible acá tiene esa característica. Porque está dirigiéndose ¿a quién? A creyentes. Con su ejemplo, en otras palabras, hermano, no solamente sería como si ellos mismos participaran en la crucifixión, sino que también demostrarían que Él era digno de ser crucificado. Con esa actitud. ¿Me entiendo, no? Y eso no sucedería en ignorancia, sino personas que han conocido al Señor y su bondad. Entonces, ese es el tema, hermano, acá. Por eso le digo acá, hay que tomarlo con mucha responsabilidad esto, hermano. Con mucha responsabilidad, porque acá, como le digo, no se trata solamente de decir Dios es santo, Dios es bueno, que esto y allá. Que hay que aplicar lo que hemos aprendido de Dios. Que Dios es misericordioso, que Dios es bondadoso, que Dios es santo, que Dios es justo, que Dios es perdonador, que Dios... ¿Me entiendes? Esas cosas tenemos que aprender. Porque lamentablemente, hermano, nosotros como cristianos, muchas veces tomamos partes de la Biblia como para poder tomarlas para nuestro... Es cuando... el gozo del Señor, amén. Dios nos da gozo y todo lo que usted quiera. Pero cuando se trata, hermano, de situaciones que a lo mejor usted dice, no, pero con esto ya... Supongamos en el caso de la iglesia que yo me crié. Ahí a las personas se les enseñaba en pocas palabras como que Dios ya no tenía perdón, te mandaba una macana, como dicen en Argentina, o cometía algún error y ya no había perdón de Dios. ¿Y qué sucedía con la gente? Pasaba con lo que dice la carta de los Hebreos, se iban al mundo. Y el comentario de ellos en la gente del mundo, que había en una oportunidad, una señora se me acercó. Yo llevaba poquito ahí en la congregación, porque bueno, de la congregación no tenía muy buena opinión del pastor, porque el pastor era demasiado serio y un montón de cosas más que decían. Bueno, después cuando yo estuve adentro me di cuenta que en gran parte era verdad lo que decían, pero al principio yo no podía dar una opinión porque recién lo estaba conociendo. Entonces se me acercó una señora y me dijo, ¿está sirviendo al Señor? Sí, porque parece que la señora ya a mí como que me veía por el barrio, que andaba metido en puras tonteras. Y seguramente me identificó y yo le dije que estaba yendo a la iglesia de ahí de los Olmeca. Me dijo, yo también estuve sirviendo al Señor. Y cuando alguien te dice así, y la primera pregunta que uno se hace, ¿y por qué no le está sirviendo ahora? Porque pareciera que sacara pecho de lo que está diciendo, cuando yo estoy recién comenzando.
Y me comienza a comentar, no, es que el pastor allá, en pocas palabras, no te apoyan, te comete un error, te ponen la cruz, tú eres el más pecador, Yo esas cosas no las entendía porque estaba recién yendo a una iglesia. Yo no sabía que dentro de una iglesia se podían dar esas cosas, porque la imagen que uno ve desde la iglesia de afuera, no es que puedan suceder cosas como, o que los hermanos mismos terminen, no sé, echándose para afuera con los hermanos, o no ayudando a un hermano, o no levantando a un hermano, cuando están predicando toda la calle, Cristo te va a restaurar y dentro de la iglesia no restauran a nadie. Uno espera eso dentro de una iglesia, ¿verdad? Porque es lo que se predica afuera en la calle. Yo entonces esta señora me decía eso. Y lo que actualizaba, no es que el pastor acá no... uno comete un error y el pastor de inmediato te hace la cruz. El pastor, en pocas palabras, como que uno tiene que ser perfecto. Y esa iglesia, todos se creen santos. Lo que más me decía, todos se creen santos. Ellos son la mejor iglesia que hay en todo el barrio. Es lo que siempre me decían. Entonces, como yo estaba yendo por primera vez, no entendía mucho porque tampoco estaba fijándome quién es santo, quién es menos santo. A mí me da perfectamente lo mismo. Yo iba a conocer de las cosas del Señor. Pero a medida que fue pasando el tiempo me fui dando cuenta que personas que fallaron, que pecaron, haya sido el pecado que haya sido, para afuera del mundo y hasta el día de hoy está en el mundo. Y más encima enseñaban en la iglesia, adivinen que enseñaban, que a esos hermanos no los podíamos saludar, ni tampoco pararnos con ellos a conversar. Eso es lo que enseñaban, hermano. Y si te llegaban viendo con un hermano que que era parte de la congregación y estaba descarriado, y tú después te pegaban el tremendo reto. O por lo menos comenzaban a indagar para ver qué es lo que se conversó en ese momento. Entonces, estas cosas, hermanos, son sumamente importantes. Uno se pregunta, es verdad, a lo mejor hay situaciones de personas que deciden irse del Evangelio, no tomar en consideración el gran sacrificio de Cristo y por lo menos, y la soberbia de ellos mismos dicen, bueno, yo tomo la decisión acá, ya pequé, no quiero ser más. Eso es soberbia, ¿me entiendes? Porque la humildad sería, Señor, he pecado contra ti, he cometido el error, ayúdame, levántame, fortaléceme. Y pues ese camino el indicado, que siempre es el camino que nosotros decimos y le enseñamos a los hermanos, busque ese camino, hermano. Arrepiéntase, siga adelante. Vamos, el Señor lo va a levantar, fortalézcase. Entonces, pero hay un caso, hermano, como el que le había explicado, que lamentablemente se dan estas situaciones. ¿Cuáles situaciones? Que realmente a veces el hermano no es que se quiera ir, que lo terminan botando, que lo terminan sacando. Porque lamentablemente, hermano, esa situación de entender a Dios de la manera que muchas veces se quiere entender, lamentablemente ha llevado a que muchas personas estén afuera queriendo estar adentro. Y como hoy la situación está tan difícil dentro de las congregaciones, la gente dice, ¿a dónde voy? ¿Me entiende? ¿Dónde voy? Dese cuenta que hoy la gente más que llegar a la iglesia está yendo. Porque primeramente no hay una palabra. ¿Una palabra en qué sentido? Una palabra que se predica acorde a lo que la Escritura dice como tal, hermano. Porque como le digo, pareciera que hoy estamos formando creyente acorde a la visión del pastor, no acorde al que predica desde los cielos, no acorde a la palabra que da el Dios del cielo. Pareciera que el punto de vista del pastor es la visión que debe tener la iglesia, de cómo llevar el evangelio, de cómo vivirlo, de cómo practicarlo y cómo llevarlo a cabo. Entonces, este tema, hermano, de advertencia, por supuesto que la debemos tomar con mucha responsabilidad. Aquí en el versículo 9, hermano, que hemos leído de este libro de los Hebreos, al cual hemos sacado en el verso 9 del capítulo 6, señala lo siguiente: pero en cuanto a vosotros, amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. ¿Entiende lo que? Parece muy severo lo que está diciendo anteriormente. Pero acá dice algo importante, dice, pero en cuanto a vosotros, amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. En pocas palabras, Pablo está diciendo, sí, es duro lo que estoy diciendo,
pero les puedo asegurar que estamos persuadidos de cosas mejores en cuanto a la salvación. Es verdad, pueden pasar miles de cosas, aunque yo hable así de fuerte, quiero que sepan que en cuanto a la salvación hay cosas mejores. Y eso es lo que Pablo está diciendo. Mire, Juan Wesley, que fue un predicador del siglo, por lo menos siglo XVIII, hermano, decía en estas palabras: estamos seguros de que les esperan cosas que atañen a la salvación. Estamos seguros de que ahora somos salvos de nuestros pecados y de que tenemos esa fe, amor y santidad, la cual lleva a la salvación final. Y por eso hablamos así, para advertirles, no sea que caigamos de nuestra propia voluntad. ¿Se entiende o no? Es como que en pocas palabras el deseo, en este caso del autor de los Hebreos, no era cerrar la puerta a las personas, sino poder presentar esto como con una advertencia tajante. Por eso él dice, aunque hablamos así. Digamos, no está poniendo eso como algo intransigente, sino que se lo tengo que presentar de esta manera. No se lo puedo decir de otra forma. Se lo tengo que presentar así, para que lo puedan entender. Para que no abandonen a Cristo. Para que no lo expongan a vituperio. Para que no se burlen de Cristo. En pocas palabras, se los tengo que presentar así. Para que entiendan que en Cristo siempre van a tener ese apoyo, esa ayuda. En pocas palabras, no maltraten a Cristo, no lo crucifiquen a Cristo. Él ya murió una vez por vosotros. Digamos, ya derramó su sangre, no es necesario derramarla 2 veces. Por eso que, en este caso, hermano, lo que Pablo está queriendo decir a los hermanos, aunque hablamos así, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen ¿a qué? A la salvación. Eso es lo que tenemos que entender. No hay nada más maravilloso, hermano, que servir a Dios entendiendo que por sobre todas las cosas la salvación es del Señor. Ese no es de un hombre. Digamos, nadie puede decidir quién es salvo y quién no es salvo. La salvación es del Señor. Y esa salvación la tenemos que procurar, guardar, fortalecer nosotros. Digamos en pocas palabras, echar mano, tomar de la salvación, depende absolutamente de nosotros. Servir a Dios tiene que ver con eso. No es una obligación, es una disposición del corazón. Es una disposición de querer servir a Dios. Así que Pablo, como dijo a los filipenses, es necesario que por diversas tribulaciones seamos salvos. La situación, hermano, no espere que sea mejor. Por eso que es necesario que podamos estudiar estas cosas que tienen un sentido de advertencia. Después voy a enseñarle, si Dios permite, el día jueves, de Hebreos 10. Voy a aclarar Hebreos 6, Hebreos 10. También lo voy a explicar. Después voy a hablar de Hebreos capítulo 3. Y voy a seguir hablando sobre estas advertencias que son muchísimas. No sé, acá tengo varias todavía que poder puntualizar. Bien, como ya van a ser las 9 de la noche. Amén. Vamos a finalizar acá. Vamos a orar al Señor. Le vamos a pedir que Él nos ayude cada día, hermano, a poder recibir más de la palabra. Y que podamos todos entender, hermano, lo que es la salvación realmente. Como Dios la plantea y como Dios quiere que la conozcamos. Amén. Cierre su ojito. Ponga su vida en las manos del Señor, que Dios es bueno. Bendito Dios y buen Padre Celestial, te damos gracias, Dios eterno, en el nombre poderoso de Jesús. Una vez más rogamos, Dios, que puedas tomar el control, Dios eterno, Dios glorioso, de nuestras vidas, Señor. Es tu palabra, Dios de gloria. Es tu palabra la viva, la eficaz, esa que es cortante como una espada de 2 filos. Pablo pareciera que tuviera un tono fuerte al presentar este maravilloso evangelio al cual nos hace tanto bien Dios. Quizás vemos al autor de los Hebreos con un tono fuerte, pero él quería persuadirnos de cosas mejores en cuanto a la salvación, Dios. En estos tiempos, Dios de gloria, donde tristemente, Señor, el evangelio pareciera que fuera una perspectiva humana
y no un punto de vista bíblico. Pareciera que hoy las congruencias, las directrices, Dios de gloria, las conclusiones, Dios, dependen de la visión del hombre, del predicador y de aquel que quizá está por delante de una obra, Señor. Y cuando el mismo autor de los Hebreos dice claramente, Señor, que debemos temer al que habla desde los cielos, esa palabra, Dios, que realmente cala en nuestro corazón, nos trae reflexión a nuestra vida. Nos trae, Señor, convicción de pecado y por sobre todas las cosas también nos trae, Dios de gloria, ese temor reverente a tu palabra. Dios mío, en el nombre de Jesús yo te ruego que te glorifiques, que tomes el control de todas las cosas. Te doy gracias, Dios mío, por tu palabra. Yo sé que estos estudios, estas enseñanzas deben proseguir. Y por eso te ruego, Dios, que podamos también seguir recibiendo de tu palabra eterna y de tu palabra gloriosa, Dios. Agradecido por todo, Dios, nos vamos a despedir. Rogamos por los que puedan ofrendar, separar, apartar una ofrenda para tu obra. A los que nos retiramos, Señor, yo me voy a trabajar. Te pido que me guardes también en el trayecto. Señor, en la ida y en la vuelta, también en el trabajo, líbrame de accidente, de cualquier cosa que pueda suceder a cada hermano, a cada hogar, Señor, también guárdalos tu protección. Y te ruego, Dios mío, que nos despida el uno del otro en ese maravilloso amor de Cristo. Y por sobre todas las cosas, Señor, que podamos llevar esta palabra de reflexión en nuestros corazones. Gracias por todo, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.